Muy buenas tardes, estimado profesor Don Cristian Paz. Mi nombre es Philip Denton y junto a Nelson Díaz y Javier Yach les vamos a hablar sobre el caso número 13, que tiene que ver sobre el análisis de la desigualdad en Chile. Yo voy a comenzar hablando sobre la década del 2000 al 2010, en donde voy a poner en antecedentes ciertas cosas para después explicar por qué resultan estas cosas y cuáles son las soluciones. Bueno, en antecedentes primero partamos por la dictadura. La dictadura militar fue un periodo donde se impuso el régimen neoliberal, el cual, al ser liberal, hace que algunas personas sean dueños de ciertos monopolios, ciertas empresas, y los demás sean trabajadores de ellas, por lo cual siempre va a existir cierto desequilibrio o desigualdad entre los dueños y los que son empleados. Unos trabajan para otros. Existió en este periodo también, y posteriormente a lo que es hoy día, lo que son los oligopolios, farmacias, por ejemplo, universidades privadas, que existió desde ahora, o sea, desde que terminó la dictadura y continúa hasta el día de hoy, que es de verdad un tremendo negocio. Sigue siendo muy rentable y han habido muchas protestas y muchos conflictos por eso. Y conflictos de intereses de los políticos. Muchos políticos se han visto involucrados en problemas ya que son accionistas de ciertas empresas, entonces, por supuesto, van a votar por sus intereses y no por los intereses del pueblo, que son las personas que lo eligen al final. Y también hablar de las colusiones. Muchas colusiones, como bueno, expliqué el tema de la farmacia, el pollo. Entonces, claramente este modelo ha instaurado cierta desigualdad, ya que la gente se aprovecha de los demás. Cabe mencionar que también de 1990 a 2000 la desigualdad era mayor a la que fue del 2000 al 2010. Entonces podríamos decir que se hizo un buen trabajo de parte de las autoridades. Quería hablar un poco de las variables económicas, ya que la economía creció, como dije, en la década del 2000 al 2010, pero creció en toda Latinoamérica, no solamente en Chile, como muchos estudios que estuve leyendo hablaban de que Chile había resurgido, todo bien, claro, resurgió, pero resurgió con 13 más, ya que de 16 países que están en Latinoamérica, 14 se vieron beneficiados y aumentaron su Producto Interno Bruto, y aumentaron también su brecha de desigualdad. Por lo cual, decir que fue un tremendo triunfo tampoco podemos decir que un gran triunfo, ya que para todos fue igual. El coeficiente de Gini en países desarrollados, que es lo que nosotros aspiramos, siempre decimos Chile quiere ser un país desarrollado, perfecto, pero lo más importante es la desigualdad. Y nosotros en el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, tenemos un 0,5. 0,5. Y los países desarrollados tenían un 0,3, o sea, casi la mitad. O sea, de que estamos a años luz, quizás no años luz, pero nos falta bastante todavía para poder llegar a ser un país desarrollado. Estoy hablando entre la OCDE. También hablar un poco de los impuestos, que es una variable económica importante, ya que la gente habla mucho de los impuestos que son muy altos, no debería ser, pero en realidad el impuesto es la forma más simple e interesante de arte investigación para poder eliminar un poco la brecha de desigualdad. Yo, por ejemplo, si yo gano 100, tengo que pagar 19%, bueno, pago 19, pero si la otra persona gana 1000, tiene que pagar 190. Entonces, claramente le está aportando más. Y es la única forma de que esto se pueda solventar. También hablando un poco de lo social, existió muchos movimientos sociales. La revolución pingüina gatilló en que el tema de la educación se pusiera en debate y existieran nuevos movimientos, o sea, el 2008 también. Y posteriormente ya conocemos lo del 2011, que bueno, fue un pilar fundamental para las futuras campañas políticas de ciertos futuros presidentes y que en realidad la educación se pusiera en la mesa y se conversara un poco, ya que, como decía Benito Baranda, la educación parte no solamente desde que el niño entra al jardín, sino que desde la sala cuna. De acá hay que hacer un hincapié que estuve leyendo en investigación, que si una persona, un niño, un, un pequeño, va a una sala cuna donde le den leche caliente, lo alimenten bien, lo traten bien, tiene, esto es importante, 110 puntos extra en la PSU. Eso es un estudio que lo hicieron con datos estadísticos y todo. En cambio, una persona que no tiene ese tipo de educación preescolar, por así decirlo, tiene 110 puntos menos. Entonces es una brecha gigante y es algo que la gente no se da cuenta, pero desde ahí parte la educación.
no solamente desde que va al colegio y aprende a leer, a escribir o a leer, no, parte desde antes. Entonces hay que ponerle mucho énfasis a esto. La educación era un problema grande en ese tiempo, y bueno, gracias a los movimientos sociales se ha mejorado en parte, pero ha mejorado. Y la parte financiera, bueno, acá es un tema que en realidad ha sido en todos lados igual, pero en Chile sobre todo, que cuando hay crisis financiera, crisis de los bancos, la brecha de desigualdades se esparce más, o sea, aumenta. ¿Y esto por qué pasa? Por ejemplo, en este caso, las personas que son profesionales, tienen mejor educación y tienen un puesto clave, no las van a despedir. Estamos hablando de esta crisis para poner un poco en contexto. Pero la persona que no tiene ninguna profesión y trabaja en un empleo, no sé, trabajando en un bar o en un restaurante, esa persona se va al tiro. Entonces, claramente, la desigualdad aumenta en periodo de crisis bancaria y financiera. Por eso hay que tener mucho ojo en eso, ya que dicen que en la crisis todos nos vemos afectados, pero claramente no todos se han afectado mucho más los que están más desprotegidos. Y esa sería la primera parte, profesor. Va a continuar Nelson con la segunda parte. Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Nelson Díaz y junto a mis compañeros Javier Yach y Philip Denton, a mí me toca exponer sobre la distribución de ingresos en Chile entre los años 2010 y 2020. Primero que nada, como introducción, Chile es uno de los países más ricos de América Latina, con el sueldo más alto después de Uruguay. Uno de los problemas y grandes problemas del mercado laboral chileno es que el ingreso promedio del trabajador chileno es de 573.964. ¿Qué significa esto? Que Chile, con uno de los mejores PIB per cápita de América Latina, se encuentra dentro de los 10 países con peor distribución de ingresos en el mundo. Quiere decir que gran parte de las PIB per cápita o de las riquezas la concentran los millonarios de Chile, mientras que esta plata se aleja mucho más de la pobreza de Chile. Quiere decir, Chile está dentro de los 10 peores países con distribución de ingresos en el mundo. Primero tenemos países africanos como Namibia, Lesoto, Botsuana, Sierra Leona, República Centroafricana, Sudáfrica. Países de África donde son países tercermundistas y donde son países demasiado corruptos en comparación a Chile, que se supone que somos un país que va en mejoría. Por eso mismo, cada vez aumenta la desigualdad en nuestro país, aumenta cada día. Los informes internacionales dicen que Chile se sitúa entre los países con peor distribución de ingresos en el planeta. Ahora vamos a hablar un poco de la PIB per cápita de Chile. Si ordenamos los países que publicaban en función a su PIB per cápita trimestral, Chile se encuentra en el puesto número 37, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación a los demás países vecinos. El PIB per cápita del 2010 al 2019 podemos resumirlo más o menos como la cantidad de millones de euros que ingresaron al país. Primero, en el 2011 se encuentra 181.103 millones de euros. Después, el 2012 sería 207.831 millones de euros, una variación del PIB per cápita del 5,3% de un año hacia el otro. Después, el 2013 varió un 4% con 209 millones. 2014 varió un 1,8%, que sería 196 millones. Una gran variación para el año 2015, que fue un aumento, una variación del 2,3%, que fue de 196 millones en el 2014 a 219 millones en el 2015. 2016 también habría aumentado el PIB per cápita con 226 millones. El 2017 con 245 millones. El 2008, que fueron uno más o menos de los años peak de Chile, con una variación de 3,9% de un año a otro, con 252 millones. Y para el año 2019 serían también lo mismo, 252 millones, con una variación de un 1,1%, que no fue mucho la variación de un año respecto al otro. Sobre la desigualdad, los deciles 9 y 10, que son los donde más se concentra el dinero, que concentran más o menos el 50% de los ingresos mensuales, según el índice que mide la cantidad de veces que es el ingreso décimo decil en relación al primero,
La cifra llega a 39,1 veces más que la del 2017, alejando cada vez al rico del más pobre. Asimismo, el índice de Gini, que mide la desigualdad, anotó un 0,50 en el año 2017, más que el 0,49 en el año 2015. Ese indicador habría venido mostrando leves bajas desde el 2011, cuando estaba en 0,51. O sea, más o menos como resumen, el indicador de distribución de ingresos de Chile, el 10% más rico tiene 39 veces más ingresos que el 10% más pobre, peor que en el 2015, que esto era 33,9 veces. Ahora más o menos como cerrando un poco el tema para el año 2019 y para el año 2020. Primero, este primer trimestre ha crecido mucho más que respecto al último trimestre del año 2019, obviamente por razones sociales como la crisis social. El Producto Interno Bruto de Chile el primer trimestre de este año 2020 ha crecido un 3% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 71 décimas mayor que la del cuarto trimestre del 2019, que fue un menos como 4,1%. La variación interanual del PIB ha sido del 0,5%, 29 décimas mayor que la del cuarto trimestre del 2019, que fue menos 2,4%. Ahora un poco como conclusión y cerrando el tema, yo creo que la desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para uno y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias o ambas. Esto no solamente se ve reflejado, el ingreso y riqueza no se ve solamente, y la desigualdad no se ve solamente reflejado en la economía, sino también en la educación y la salud. También en el trato social y de dignidad, seguridad económica y física, además del poder y capacidad de influencia sobre decisiones públicas. Si bien Chile es un país que ha crecido a lo largo del tiempo, ha aumentado mucho más su PIB per cápita y sus riquezas, seguimos teniendo problemas sobre la distribución para hacia los recursos. Países quizás con menos PIB per cápita e ingresos que Chile, como Argentina, quizás son vistos malmente para la economía, pero son países quizás mucho más justos con sus poblaciones y habitantes. Eso más que nada. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Esperando que se encuentren muy bien. Doy inicio a la continuación de la tercera parte junto a mi compañero Philip Delton y Nelson Díaz. El objetivo principal de esta tercera parte será llevar a cabo una proyección hacia el año 2021 y las conclusiones correspondientes al caso antes expuesto. Bueno, en relación a la proyección del año 2021, hoy en día, con respecto al panorama actual y futuro, es muy complicado llevar a cabo una visión futura a cómo van a cambiar los indicadores antes mencionados. Actualmente hay un contexto demasiado volátil, más aún si tomamos en cuenta los factores socioeconómicos actuales por lo que está pasando Chile debido a la crisis sanitaria y post-crisis social. Eventualmente, cabe señalar que existe una probabilidad no muy lejana en torno a que exista una segunda crisis social, la cual viene ligada directamente a la crisis sanitaria actual, que tiene implicancias en materia económico, político y social, con lo cual no podemos predecir de manera asertiva la magnitud exacta de qué forma esto va a cambiar el panorama futuro del país. Además de esto, debemos tener en cuenta el factor empresarial, ya que son las bases en torno a esta materia, el cual, al mostrarse un panorama económico tan poco visible y complejo, es muy complicado dilucidar cómo éste reaccionará al panorama futuro, sobre todo al estar, por llamarlo de alguna manera, pausado durante todo este periodo y eventualmente, si hay una posible segunda crisis social, ¿cómo va a reaccionar? Es muy incierto, la verdad. Y bueno, dentro de esta materia, para llevar a cabo un cierre, una conclusión, podemos decir que en nuestra realidad chilena existe un claro desequilibrio de poderes a un nivel macro social que guarda relación con la distribución del ingreso, ¿ya? Y también es el patrón concentrado en la desigualdad
que permite que esto se siga reproduciendo básicamente. Tenemos una mala distribución del ingreso, el cual tiene efectos negativos para el logro de otras igualdades, tanto en el plano político o social. Bueno, profesor, esa ha sido nuestra presentación. Espero que le haya gustado. Muchas gracias por su atención.